¿verdad? Así es. Y en realidad el final, en todas las cosas el final es el que motiva al principio. ¿Cierto? Amén. Porque si no tenemos un principio muy difícil, podemos tener un final como el que tuvo Jesucristo. ¿Verdad? Gloria a Dios, hermano. Me llamaba la atención ahorita por donde quiera se están compartiendo las 7 palabras, ¿verdad? Así es. Creo que pues es tiempo, ¿verdad? Pero creo yo que no sería solamente el día de hoy, hermano. Correcto. Creo yo que todos los días, Así es, amén. desde que usted y yo aceptamos a Cristo, desde que usted y yo aceptamos la salvación, esas 7 palabras tienen que manifestarse día con día. Y creo que es complicado día con día por las cosas cotidianas que hay diariamente. Y me ponía yo a meditar en algunas palabras que dijo Cristo, en las últimas palabras que dijo. Creo que todos han escuchado, pero vamos a compartir un poco hoy de esas. No son 7 palabras, son algunas solamente. Póngase de pie. Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a orar para que el Espíritu Santo ya está presente, ya está dentro de nosotros. El asunto es de que pedirle al Espíritu Santo que limpie nuestra mente y nos traiga a memoria y nos venga a nuestra cabeza, que nos forme una película de aquellos momentos que sucedieron, que todas las cosas que están afuera, lo que tenemos que hacer durante el día, el resto del día, hay que olvidarnos ahorita de ellas, porque eso es lo que nos hace, vamos a decirlo así, renacer en Cristo. Porque si en realidad el mucho ruido en la mente no deja oír a Dios en el corazón. El mucho ruido en la mente. Porque cega lo que Cristo quiere hacer, el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Porque si hay mucho ruido en nuestra mente, hermano, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Tomamos las cosas el día a día como va al cabo, ya sé de Cristo, ya sé que resucitó, ya sé que esto, pero realmente ya el ruido ya apagó todo lo que el hombre interno quiere ministrarnos. Entonces, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre y buen Dios, gracias te damos por tu Espíritu Santo, amado Dios de la gloria. Sabemos que te mueves alrededor de nosotros, amado Dios, y te mueves dentro de nosotros, Padre. Desde aquel momento que te aceptamos como nuestro Salvador, nos sellaste y nos diste de tu Espíritu Santo para que Él nos llevara a toda verdad y a toda justicia. En esta hora, Padre, pedimos a tu Espíritu Santo que ya habita dentro de nosotros, que nos traiga a memoria, que nos revele a cada momento, Señor, tu palabra, mi Dios amado, y que en esta hora, mi Dios eterno, sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, nuestro corazón y limpiando nuestra mente. Que este tiempo sea preparado exclusivamente, sea dedicado exclusivamente, Señor, para ministrar nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Me ponía atención en la primera palabra que dijo. Dice, una de las palabras que dijo, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos ver, hermanos, que esa expresión que hizo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, realmente en ese tiempo todavía el Espíritu Santo no se arrema dentro de su corazón. No había algo que los convenciera del pecado. O si es cierto, hermano, no había nada. Habían escuchado, tenían conciencia, pero en aquel tiempo la conciencia ya estaba cauterizada. Estaba cauterizada porque no podían escuchar a Dios. Podían escucharlo, pero no podían atender a Dios. Entonces,
como no sabían atender a Dios, estaban en una ignorancia. Así es. Por eso nosotros, en estos tiempos, de la misma manera, hermano, porque yo he mirado que a veces nos desesperamos de que la gente allá afuera, no atiende a Dios. No atiende a Dios. Entonces, cuando no atiende a Dios, nosotros son las palabras que debemos de decir también. En realidad no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Jesús miraba a la humanidad con compasión. Realmente, a veces nosotros no miramos a la gente con compasión. ¿Sabe cuándo la miramos con compasión? Cuando tenemos gente a nuestro alrededor. Y Cristo sí lo decía, hermano, con sinceridad. Sí lo decía con una plena sinceridad, porque Él era la sinceridad caminando. Nosotros todavía no llegamos a ese punto, hermano. Por eso, el Señor decía en aquel momento, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces nosotros, conociendo del Señor, realmente a veces no sabemos lo que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo era Dios en un hombre. Era Dios sin pecado. Nosotros todavía vivimos en ese trayecto. Porque dice que no vamos a ser perfectos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, si alguno de nosotros conocemos a Cristo, vamos en ese camino. Si hemos atendido y si hemos recibido, vamos en ese camino. No sé si a usted, hermano, pero cuando te pones a meditar, en alguna situación usted y yo, desde que hemos conocido a Cristo, nos ha faltado la sinceridad. ¿O no es cierto? Nos ha faltado la sinceridad. Entonces el punto va ahí. ¿Qué camino se ha recorrido para llegar a ser a la estatura del varón perfecto? Creo que desde que conoció a Cristo, hay algún momento que estaba su egocentrismo y el mío en juego. ¿Qué van a pensar de mí? Mejor digo esto, mejor hago aquello. Y esas cosas, hermanos, son las que Cristo, que el Espíritu Santo, porque esas son las cosas que están más escondidas. Esas son las cosas, ¿por qué? Porque usted y yo vivimos en un personaje egocéntrico, que no le gusta que nadie piense mal de él, ¿o sí? Uh-huh. Y estamos nosotros dispuestos, fíjese, estamos dispuestos a decir algo que realmente no es lo que realmente sucede a causa de defender nuestra personalidad externa. Porque eso es lo que nos lleva a la falta de sinceridad con el Señor. Y eso se lo digo, hermano, porque eso es como una motivación. Una motivación. ¿Por qué? Porque todos queremos resucitar con Cristo, despertar con Cristo. Amén. Amén. ¿O no, hermano? ¿O ese Amén. es el motivo por el cual usted está acá? Eso. Amén. Esto es para que entendamos que sigamos en el camino, pero si en algún momento se nos olvida que Cristo resucitó y nos perdonó
esas cosas nos vienen a despertar en aquello que a veces el día a día se nos olvida, hermano. O nuestra personalidad está en juego, nuestra credibilidad está en juego. Y venimos a hacer, en cierta manera, decimos media verdad. Y la media verdad es mentira. La media verdad es mentira. ¿Por qué? Porque si fuera verdad, si fuera plena verdad, no le diríamos a la mitad. Y honestamente no creo que alguno de nosotros, ya viniendo a Cristo, no haya participado en esas cosas. Y quizá eso lo traiga todavía, ¿cómo se dice? Lo traiga en peso. Porque hay situaciones, hermano, que nuestra integridad está en juego. Y preferimos esa integridad terrenal guardarla y la identidad de Cristo la dejamos a un lado. Ahora en ese tiempo, en ese momento quizá nosotros no estábamos capacitados para entender tanta verdad de lo que es la sinceridad. Que esa es una verdad plena, que difícilmente podemos entenderla. Si se entendiera a plenitud, se tendría esa sinceridad 100%. Ahora, por eso es de que Cristo les decía, porque perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad usted y yo 100% no sabíamos lo que hacíamos. Porque si hubiésemos sabido, no lo hubiésemos hecho. Correcto. ¿Se da cuenta? Como todo, porque todo el mundo conocía de Dios. Todo el mundo había escuchado de Dios. Pero no atendían a Dios. Ahora otra palabra, hermano, que dijo, de cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Dice que grandeza, qué tremendo. Amén. Esa fue la primera. Qué tremendo, hermano. Dice, de cierto te digo que de ahora, se da cuenta que de antes que Él resucitara, ya Él estaba salvando gente. Podemos ver que este hombre, el que estaba en la cruz, fue el primer hombre salvado en la tierra después de la crucifixión de Cristo. Por eso, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Sucedió que el ladrón se arrepintió en ese momento. Se arrepintió. Porque tenía enfrente el dador de la vida. Ahora cuando le dice de frente, Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo él? De cierto te digo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Vea cómo así es como el Espíritu Santo busca una relación entre Él y nosotros. ¿Por qué? Porque en aquel día Dios no quiere que tengamos una excusa, no tengamos una excusa de no acercarnos a Él. Por eso, todos ya sabemos eso, pero en realidad hay ocasiones que no las ponemos en práctica, hermano. Hay ocasiones que no se ponen en práctica. Por eso es de que el Señor busca, y eso lo debemos de compartir, que el Señor busca tener una relación cara a cara para que en aquel tiempo no tengamos la excusa de decir, oh, pues yo no me acerqué por aquel hermanito, o yo me retiré de Dios por aquella persona. Para ser cristiano, ¿para qué? Para hacer esto, ¿para qué? Le aseguro que allá afuera hay gente también que tiene una relación con Dios sin estar acá dentro de la iglesia. Le voy a poner un ejemplo, el centurión. El centurión no era creyente, pero sí tenía fe.
Y la fe es la que nos salva. La fe es la que nos lleva a decir como ese hombre, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Gloria a Dios, aleluya. Ahora por eso es que el Señor busca tener una relación personal cada uno con Él, para que en aquel día no tengamos una excusa, porque a través del tiempo se va experimentando que aún aparentemente maduros en la fe, hay situaciones adversas, porque tú y yo podemos decir ahora estamos fuertes en Cristo. Aleluya. Y amén. Podemos decir estamos fuertes. Yo con Cristo hasta la muerte, como Pedro. Pero le aseguro que usted no ha pasado una situación que ponga realmente a prueba su fe. Usted no le han dado ningún latigazo. No, a usted y yo no le hemos dado, nadie le ha dado ningún latigazo. Sí, algún hermanito lo ha traicionado o han hablado mal de usted, pero realmente es muy difícil que nosotros hayamos tenido una prueba de esa índole. Otra palabra que dijo Cristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta exclamación, hermano, hecha por Jesús, nos da a ver la profunda soledad que él sintió y el profundo dolor. ¿Por qué? Porque él cargó con un pecado que no era de él. No era de él. No era de él. Ahora imagínense que a usted vengan y lo arresten, lo golpeen y le digan, vas a ser encarcelado y golpeado por aquel vagabundo, porque se ha portado mal y tú las vas a pagar por él. Usted diría, sí, yo me miento los 100 años. La humanidad se engaña, hermano. Nos engañamos, la verdad, nos engañamos. ¿Qué es lo que queda hacer a la humanidad? Agachar la cabeza. Agachar la cabeza porque una capacidad de amor así, hermano, creo yo que a usted y a mí nos hace falta. Amén. Ayúdanos, Señor. Necesitamos decir. Podemos brincar, aleluya, lo que tú quieras, lo que nosotros querramos. Brincar de gozo. Y eso sí es lo que podemos hacer. Amén. Eso sí, hermano. Porque aún siendo malos, Él nos dio ese regalo tan grande. Aunque Él sabe que el corazón se va blanqueando. Porque no me diga que usted y yo tenemos ya el corazón plenamente blanco, sin ninguna mancha. Como carbón era. Y fíjese, y ese es el motivo por el cual estamos acá. Que aún con ese corazón, todavía con manchas, que va en esa limpieza, todavía con eso, hermano, el Señor le dice, así síguele. Porque vas a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo.
Amén. Aleluya, gloria al Señor. Porque Cristo en su humanidad sintió todo el peso del pecado de usted y mío, hermano, en sus lomos. Por eso le comentaba, ahora imagínese usted ser golpeado por algo que usted no hizo. ¿Qué gritaría usted? No, golpéalos a ellos, yo no lo hice. Fue él el que lo hizo. Porque difícilmente un ser humano pone la cabeza por el pellejo por otro ser humano. Por eso ahí es donde yo me pongo a analizar cómo nosotros nos engañamos, el ser humano. Es la primera mentira que nosotros escuchamos. La primera mentira. Y más, hermano, más, si el sufrimiento está de por medio. Aleluya. Ahora, él sufrió sin culpa. Él sufrió sin culpa. Ahora nosotros sufrimos, pero con culpa. Porque aún nuestra culpabilidad, aunque seamos culpables, Él nos quita la culpa. Es que impresionante, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Qué impresionante que usted y yo seamos culpables, pero nosotros no podemos sentir que nos quita la culpa si no es por medio del Espíritu Santo, hermano. Es el que nos lleva a decir, sí, me equivoqué, Señor. Sí, dije aquella media mentirita. Sí, le dije a aquel hermano esto, a aquella persona esto. Y ahí es donde el Señor, a través del Espíritu Santo, nos va limpiando. Ujú. Amén. Ahora imagínese a Cristo en aquel momento, imagínese cargando la cruz tan pesada, ya golpeado, ya herido. ¿Cómo daban los rayos del sol? ¿Cómo le caía el sudor en sus heridas? Cayendo el sol en sus heridas, y era un dolor extremadamente. Hermano, que difícilmente usted y yo pudiéramos aguantar cosas así. A veces nos sentimos que somos Cristo caminando. ¿Qué sería un 10 por 10 cargando? ¿Quién sabe? ¿O no es cierto, hermano? Ujú. Usted ya cargó una cruz, ya le latigaron en la espalda. Creo que es más motivo de agradecimiento, porque a nosotros no nos ha pasado eso. Así es. Alguien ya lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, por eso le digo, todos esos son principios, son trayectos. Ahora, los finales, ¿quién sabe que los finales son en todas las cosas? Al final, son felices. Algunos. Depende de la esperanza y el enfoque que se tenga. Vea, depende de la esperanza y el enfoque que se tenga. Ujú. Los finales son felices. Y expresó otra palabra que dijo, tengo sed. Creo yo que la sed que Cristo tenía era por salvar la humanidad. Porque había visto que agua espiritual no había en la tierra. Eso no había salvación para la tierra. Acuérdense que cuando le dijo a la mujer samaritana, Ujú. si tú bebieras de esta agua nunca más tendrías sed. Amén.
Entonces vio a la humanidad sedienta y Él vino a traerles agua. Y aún hasta nosotros fuimos beneficiados por todo eso, por todo eso, hermano. Y muy difícil, hermano, muy difícil el día con día, a veces. No le voy a decir que no, pero hay veces que ni de eso nos acordamos. Porque nuestra mente anda por todos lados. Sí está la palabra ahí, como también andaba en Pedro, y lo negó. Ahora, hermano, después hubo otras palabras que Cristo expresó. Y dijo que consumado es. So ya había terminado la obra. Amén. Que había terminado la obra. Pero sí se acordaba de los sufrimientos que había tenido, creo yo. Pero a él lo que más le gustó, creo yo, que fue el final. ¿Qué fue el final? ¿Cuántas veces usted ha hecho un trabajo secular? Y se acuerda del cheque. Ujú. Y esa es su motivación. ¿Para qué? Porque creo yo que durante el trayecto que está haciendo el trabajo, creo yo que su cuerpo físico se desgasta. Amén. Creo que sus emociones se bajan. Y de repente dice, y no quisiera hacer esto. Porque está cansado, porque está agotado. ¿O no es cierto, hermano? A menos que solamente yo, hermano. Ahora cuando usted y yo terminamos el trabajo, terminamos agotados, cansados, muchas veces hasta con fiebre, vamos a hacer el trabajo. ¿Por qué? Primero, porque vamos a recibir un cheque. Segundo, porque ya dimos nuestra palabra. Cristo había anunciado que iba a venir, iba a morir por la humanidad. Esa fue una motivación. La otra, el esfuerzo que tenemos que hacer extra, pero en el trayecto que vamos haciendo ese trabajo, nos vienen, no sé si a usted, pero a mí sí vienen flashazos de cuando ya recibo. Yo voy haciendo el plan, qué es lo que voy a hacer con cada dólar o peso de lo que estoy recibiendo. Y eso me causa una satisfacción. ¿Cierto, hermano? Aleluya. Ahora imagínense los flashazos que le venían a Jesús cuando estaba en el camino a la cruz. Viéndolo a usted y a mí, gozando de la vida eterna. Imagínense a Jesús, usted solamente imagínense a Jesús en el dolor, con la cruz cargada, imaginándose el flashazo viendo a Vicente gozarse en el cielo. A cada uno de nosotros. Creo que él ya no podía, pero él ya había dado su palabra, ya había anunciado que iba a venir y a salvarlo a usted y a mí. Amén. Ahora, quizá él estuvo a punto de rendirse, pero se acordaba de la palabra y la promesa que había hecho
de usted y yo, que veníamos a su mente de él, y esas eran las fuerzas que él agarraba. Decía, el hermano Temo. Imagínate el flashazo en la mente de Cristo, del hermano Temo. De cada uno de nosotros, y eso fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante, hermano. Para terminar el trabajo que él ya había dicho a causa de nuestro pecado. No vio nuestro pecado, no vio el esfuerzo que él hizo, vio el final. Gloria a Dios. Amén. Amén, aleluya. Porque estaba en un momento él dijo, Padre, si es posible, vea nomás, como usted y yo a veces en la mañana que nos vamos a levantar temprano, que tiene una pereza y dice, ¿será que no voy a trabajar hoy? ¿Será que me quedo? Cristo no podía hacerlo, porque el amor que nos tuvo a nosotros fue demasiado, hermano. Ahora imagínese, murió, y ya todo mundo decía, se fue el Jesús de Nazaret. Ya lo mataron, lo enterraron, lo pusieron dentro del sepulcro. Imagínese la gente ya, nadie nos va a gloriar la vida. Y más los religiosos, ¿verdad? Ahora cuando resucita, hermano, ese fue el final más glorioso para toda la humanidad. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Cuando usted recibe su cheque, hermano, al final de su esfuerzo, al final de todo, ¿a poco no le da alegría a usted que le va a poder dar de comer a sus hijos? Que va a poder pagar sus cosas. ¿Qué más? Si Ahora, trae fíjese, bonos. fíjese, hermano, si usted en un área terrenal se alegra por una cosa material, ahora imagínese el Señor le dio el valor que usted y yo a veces no nos damos. Y no nos lo damos para sentirnos, no. Danos el valor para menguar. Porque acuérdese que en una posición nunca te va a ser fácil menguar. Nunca te va a ser fácil. Siempre tu mente va a estar establecida en una posición. Y es muy difícil que una persona mengua. Vamos a decir en el área egocéntrica del ser humano. Pero vea qué precioso que ese fue el momento más glorioso para toda la humanidad. Toda la humanidad. Y creo que cuando usted recibió y yo recibimos a Cristo, que sentimos el perdón. Sentimos el perdón. Fue el día más glorioso en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ahí Jesucristo chupó todo su pecado que había cometido. Ahora, lo hizo una persona limpia. Ahora durante el transcurso de la vida, usted y yo nos fuimos ensuciando por las costumbres que tenía su naturaleza. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, ya con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Ya de ahí es cuando vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, Cristo ya venció, ya ganó la guerra, porque Él fue el que tuvo la guerra. Ahora usted ya no tiene que guerrear. Usted ya no tiene que guerrear. Olvídese de la gente que dice que tenemos que guerrear. No.
Tenemos que someternos a Dios. Y a cualquier persona, cualquier persona, ¿ok? Cualquier persona que esté agobiada, que esté esclavizada, ¿usted le enseña correctamente esta palabra? Y esta palabra lo hace libre. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, la guerra ya está ganada. Las batallas, las victorias, las obtenemos a través de resistir a una persona que es adicta o lo que usted quiera, le enseña la palabra y le ayuda a que Dios a través del Espíritu Santo tome el control de su mente, porque ahí es el asunto. La guerra está ganada, la victoria se lleva acá, porque resiste y el diablo huye. ¿Sí se da cuenta? Ahora, yo en estos tiempos he escuchado a muchos de que la juventud no puede dormir, tiene insomnio, esto y que el otro. ¿Sabe cuál es el motivo? Y dentro de la iglesia, ¿sabe cuál es el motivo? Les enseñamos a Cristo, pero no les enseñamos el que lo libera. Y que si en nosotros nos resucitó de una muerte como ellos, a ellos también nos puede resucitar. Y ese es el motivo por el cual nosotros debemos aprender y enseñar esta misma, vamos a llamarlo esta misma escuela, porque esta es una escuela, la escuela de Cristo, que la guerra ya la peleó Cristo. Nosotros nomás vamos obteniendo victorias. Amén. Y a través de la victoria es el descanso que nosotros ya tenemos, simple y sencillamente porque Cristo nos dio ese descanso. Póngase de pie, es todo, hermanos, y los invito a que sigamos adelante, teniendo estas victorias, porque Cristo ya nos dio la victoria. Él ganó la guerra, nosotros solamente tenemos que resistir y el diablo va a huir, porque va a venir a nosotros también a usar la palabra con nosotros. Amén.